¿Cómo está? Qué gusto volver a saludarle. Soy el pastor Alfredo Salazar. Juntamente con mi esposa Irene y mi familia tenemos el privilegio grande de servir como pastores en Iglesia Vida. Así que bienvenido a un estudio más de la palabra del Señor. Vamos a continuar. Esta es la segunda parte de este tema tan interesante que nos encontramos en el capítulo 8 y verso 26 del libro de Lucas, cuando Jesús expulsa demonios, espíritus malignos de un hombre. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de por qué debemos conocer y debemos saber qué hacer en cuanto a este tema, en cuanto a la liberación, en cuanto a ser libres de ataduras del enemigo. Así que bienvenido una vez más, Iglesia Vida, estás en casa. Bienvenido, vamos a iniciar como siempre lo hacemos cada vez que estudiamos la palabra del Señor, haciendo una confesión de fe. Diga conmigo ahí donde usted se encuentra: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a continuar hablando acerca de este interesantísimo tema del cual yo le hablé la semana pasada, la primera parte, y le dije, es bueno que sepamos, es bueno que conozcamos todo esto. Una pregunta que mucha gente se hace es cómo entran esos espíritus del enemigo en nuestras vidas. ¿Cómo sucede eso? Bueno, mire. Los espíritus demoníacos son personalidades perversas. Son espíritus malos, son seres espirituales. Son los enemigos de Dios y los enemigos del hombre. Su objetivo es tentar al ser humano, engañarlo, acusarlo, condenarlo, oprimirlo, ensuciarlo, hacer que se resista a la palabra de Dios, controlar, robar, afligir, matar, destruir. Los demonios entran por medio de puertas abiertas si ellos reciben esa oportunidad. Deben hallar alguna abertura. En otras palabras, no se arraiga un espíritu al andar por la calle y al toparse accidentalmente con alguno que ande buscando una casa donde habitar. Eso no pasa así. La organización del reino del enemigo le capacita para atacar personalmente a cada uno de nosotros. No hay nadie en la faz de la tierra que escape al acecho del enemigo. Él traza un plan para arruinar y destruir todo. Y cuando nos damos cuenta es tremendo, que usted y yo somos blancos definidos, escogidos por el enemigo, escogidos para sus acechanzas. Pero ¿cómo logran entrar esas ataduras en nuestras vidas? Lo primero es a través del pecado. Uno mismo puede abrir la puerta para que entren los espíritus a través del pecado. Un pecado ya sea que hagamos algo o que dejemos de hacer algo. En Hechos 5 se menciona a una pareja de la cual hemos hablado, Ananías y Zafira. En Gálatas 5 hay una lista de 17 obras de la carne. Incluye los pecados de adulterio, fornicación, brujería, odio, ira, contienda, envidia, homicidio, borrachera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la relación entre las obras de la carne y las obras de los espíritus inmundos? Cuando el hombre cede a la tentación, peca con la carne. Por medio de ese pecado, se abre la puerta para la invasión del enemigo en nuestras vidas. Entonces, ahí hay un problema como compuesto. Está la carne y el enemigo. La solución es doble, es crucificar la carne y expulsar al enemigo de nuestras vidas. Mire, circunstancias de la vida también nos pueden afectar para que nosotros tengamos algún tipo de atadura en nuestras vidas. Por ejemplo, los espíritus no van a vacilar en aprovechar los momentos de debilidad que nosotros podamos tener. Desde luego, el tiempo más débil en la mayoría de la vida de nosotros es la niñez. Un niño depende por completo de otras personas para su protección.
Los padres cristianos necesitan comprender que tienen una responsabilidad muy grande de proteger a sus hijos y también saber cómo liberarlos de opresiones del enemigo que puedan estar afectando en sus vidas. Otra forma para que entren es la herencia. Se ha encontrado muchos casos en donde estas ataduras del enemigo pudieron habitar en personas mediante esta situación de la herencia. Si a un niño se le dice que será como sus padres y que puede esperar heredar sus debilidades, sus errores, entonces se va a volver vulnerable. Y si permitimos que el enemigo lo haga, nos dará nuestra herencia, esa mala herencia. Pero el salmista dijo de Dios: Él nos elegirá nuestras heredades. En el Salmo 47, qué linda palabra. Mire, no debemos aceptar la herencia propuesta por el enemigo, sino aceptar la sanidad y la salud de que Jesús nos da. El ladrón no vino sino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor dice que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. En el capítulo 10, verso 10 de Juan. Así que hay personas que usted seguramente ha podido ver o identificar en la vida, y le voy a hablar de ataduras muy específicas, como por ejemplo del alcoholismo. El abuelo era alcohólico, el papá era alcohólico y el hijo era alcohólico. Ahí hay una herencia, hay una cuestión generacional. Sin embargo, nosotros estamos llamados a romper, a echar fuera de nuestra genética, de nuestra herencia, echar fuera cualquier atadura que haya podido entrar en algún momento en la vida de nuestros padres, en la vida de nuestros abuelos, y que nosotros en algún momento pudiéramos también heredarle a nuestros hijos. Por eso es una responsabilidad muy grande de parte nuestra tratar de mantenernos libres de cualquier atadura. Yo le hablaba también un poquito acerca de los niños y en efecto hay muchos traumas en la niñez, abandono de padres, niños que sufren abuso. Mire, todas esas cosas abren puertas para que entren a ese tipo de ataduras en el corazón de las personas. Por ejemplo, un niño que fue abandonado, quizás ese trauma, esa situación que vivió abrió la puerta para que entrara una atadura de soledad en su vida o una atadura de odio. Y dice, ¿y este niño por qué es así? Porque en su interior lamentablemente hay algo que lo está llevando a hacer de esa manera y se convierten en jovencitos amargados, se convierten en jóvenes que son o demasiado retraídos. Hay diferentes cosas. No todas las actitudes de una persona, de un joven, dependen de una atadura. Mire, hay algo que quiero aclararle, hermano, hay algo que quiero aclararle. No podemos andar viendo demonios en todas partes. Eso no funciona así. Muchas veces caemos en el error de echarle la culpa a demonios, de echarle la culpa al diablo de las cosas que nosotros hacemos en la vida o de las cosas que otras personas hacen en la vida y no tomamos nuestra responsabilidad. Hay una línea muy, muy radical que trata de ver demonios en todas partes. Todos son demonios, todos son ataduras demoníacas y no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de nosotros tener la capacidad de discernir, de saber y de conocer cuándo se trata de algo que realmente es una atadura demoníaca y cuándo es algo que solo quiere llamar la atención. Le voy a contar una anécdota. Un día recibimos una llamada con mi esposa, con la pastora Irene, que había una señorita que quería quitarse la vida. Entonces, que si podíamos llegar nosotros a la casa de esta señorita para orar por ella. Y cuando llegamos, efectivamente, la señorita se encontraba en una situación. Esto sucedió cuando éramos pastores de jóvenes. Ella se encontraba en una situación muy complicada. Su rostro estaba cambiado, su manera de ser no era como la normal, pudiéramos así decirlo. Entonces empezamos a orar por ella. Vamos a orar por ti, queremos que seas libre de esto que te está llevando a quitarte la vida. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo detrás de esto, qué es lo que te pasa. Queremos que tú seas libre.
Y yo empecé a orar por liberación. Y fue interesante porque en medio de la oración yo paré. Tuve un discernimiento en mi corazón. Y yo discerní que esta señorita no tenía una atadura demoníaca. Lo que estaba haciendo era algo para llamar la atención. Era una manipulación. Usted podrá decir, bueno, entonces tenía una atadura de manipulación. Probablemente. Pero no era una de suicidio o de muerte. Pero también podía ser una decisión de ella. Que al final de cuentas así fue. Yo paré y le dije, mírame, le dije. Porque hasta se hacía así, no sé cómo. Mírame, le dije. Tú no te quieres quitar la vida. Y no hay ningún espíritu de muerte ni de suicidio dentro de ti. Tú lo que estás queriendo es llamar la atención de tu mamá. ¿Qué pasa? Y entonces ella se me quedó viendo porque se vio descubierta. Y empezó a llorar y me dijo, sí, la verdad es que yo siento que mi mamá no me pone atención. Entonces hicimos otra administración. Tuvimos una administración de reconciliación entre una madre y una hija. Y la verdad que fue muy bonito. Entonces tenemos que tener cuidado de no andar viendo demonios en todas partes. Obviamente Jesús identificó inmediatamente a esa legión que había dentro de este hombre que encontramos en el capítulo 8 de Lucas. Y lo que hizo Jesús fue traer libertad sobre la vida de él. Y a eso estamos llamados, hermanos. Esta segunda parte de este estudio yo la quiero enfocar en la libertad que nosotros tenemos que tener y en la libertad que nosotros le podemos dar a otras personas y en la necesidad que nosotros tenemos de traer esta libertad, porque es un llamado, es una misión que nosotros tenemos. Jesús dijo que Él vino para libertar a los cautivos y nosotros estamos en la obligación de cumplir con esa misión. Hermano, es bien importante que empecemos por nosotros mismos para luego poder hacerlo con los demás. Bueno, hay algunas formas de determinar si una persona necesita o no una ministración de liberación. Quiero hablarle un poquito de eso. Jesús identificó inmediatamente. Entonces, la presencia y la naturaleza de los espíritus del enemigo se pueden conocer por dos medios. El que yo le hablaba hace un rato, que es el discernimiento. En capítulo 12 y verso 10 de Primera de Corintios se menciona el discernimiento de espíritus como uno de los 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo. También obviamente se puede descubrir. Esta es la segunda forma de conocer la presencia de ataduras en una persona. El descubrimiento es observar. Es lo que esas ataduras hacen en la vida de alguna persona. Y a veces es fácil como verlos, como identificarlos. Y conforme nosotros vamos teniendo más experiencia, vamos teniendo más capacidad para ver esto. Los problemas emocionales muchas veces es un síntoma de que la persona necesita ser liberada, necesita tener una liberación. Si la persona es una persona resentida, que tiene odio, que tiene rechazo, que cree que nadie la quiere en el mundo, demasiada autocompasión, celosa, una persona que es preocupada, pero demasiado preocupada, o que tiene sentimientos de inferioridad o inseguridad, esas son, en algún momento pueden ser indicios de que esa persona necesita tener un momento con el Señor para liberarse, ¿verdad? Ahora, no es que nosotros vayamos a ir y le vayamos a decir, mira, esa tu inseguridad que tenés, esa es una señal que estás endemoniada y necesitas liberación, porque lamentablemente hay personas que son así, hermano. Y como decimos aquí en Guatemala, son macheteras de una vez, pero no, la verdad es que no. Obviamente hay otro tipo de comportamientos que las personas pueden tener, por las cuales nosotros mismos, pero mire, esto es para nosotros mismos, esto no es para que andemos viendo esto en otras personas. Esto es para yo identificar dentro de mi vida
cosas que no puedo dejar de hacer, que aunque quisiera dejar de hacer, no puedo dejar de hacerlas. Como le hablaba yo hace un momento del alcoholismo, la drogadicción, todas esas son ataduras que en algún momento permitimos que entraran en nuestras vidas. Hay algunas enfermedades que pueden ser o se puedan deber a una atadura. Más adelante en Lucas, en el capítulo 13, vamos a ver que hay espíritus de enfermedad. Así que es bueno que nosotros analicemos primero nosotros. Como le digo, esto es para nosotros, no para que lo andemos viendo en otras personas. Hay otro tipo de ataduras de religiosidad, incluso de cosas que tienen que ver incluso con la iglesia, errores muy fuertes que van relacionados con el cristianismo, y eso también puede ser una atadura. Algún tipo de religiones falsas, algún tipo de filosofías están guiadas por ataduras, ¿verdad? Y es importante que nosotros entonces, como le digo, no lo usemos para ver la paja en el ojo del hermano, sino que lo usemos para ver la viga que está en nosotros. Cosas como estas, por ejemplo, el ocultismo, la brujería, el espiritismo, cuestiones como la astrología, la adivinación, la lectura de manos, todas esas cosas. Detrás de todo eso hay una atadura del enemigo. Entonces, ¿qué necesitamos para ser libres? Mire, para ser libres lo que necesitamos es ser honestos. Honestos con nosotros mismos y con Dios. Si esperamos recibir la bendición de Dios y la liberación, tenemos que ser humildes con Él. La falta de honestidad va a mantener áreas en nuestras vidas en oscuridad. Todo pecado que no se confiesa o del cual no ha habido arrepentimiento le otorga una autoridad o un derecho a las ataduras del enemigo para quedarse adentro de nosotros. Por eso es importantísimo que seamos humildes. Y la humildad implica reconocer que nosotros dependemos de Dios, dependemos de su provisión para poder tener esa libertad, de su poder para tener esa libertad. Esto también implica que nosotros, si pedimos una administración, vamos a ser honestos con la persona que nos está ministrando para poder tener esa total libertad. Y el arrepentimiento, pues definitivamente, ese es un deseo de apartarnos del pecado, de apartarnos de los caminos del enemigo. Es indispensable aborrecer todo mal de la vida, dejar de estar de acuerdo con el mal, con el pecado, con el pecador que puede estar llevándonos a esa situación, para poderle quitar cualquier derecho a estas ataduras. También debemos aprender a renunciar. Renunciar es dejar el mal, renunciar a eso que estamos queriendo ser libres. Yo renuncio al temor, a la angustia, al odio, y eso nos va a ayudar a romper esas ataduras. El perdón también es importantísimo. El perdón es importante para librarnos de ataduras de odio, de rencor, de cosas que nos hayan hecho a nosotros, y eso va a ayudar a sanar las heridas de nuestra alma. Acuérdese que el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Yo no siento perdonar a la gente, tomo la decisión de perdonar a las personas. Eso es muy importante. Cuando nosotros perdonamos, en ese momento estamos rompiendo los derechos que esas ataduras puedan tener sobre nuestra vida. Por supuesto que la oración también es vital, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos mantenga libres, que nos libere en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será librado. Eso está en Joel capítulo 2, la primera parte del verso 32. Hacer guerra espiritual. Acuérdese que nuestra batalla es contra huestes espirituales. Entonces, la oración hacia el Señor y hacer guerra en contra del enemigo nos va a ayudar a nosotros a mantenernos libres. Nuestra lucha no es carnal, es espiritual, y tenemos que pelear, y poco a poco vamos aprendiendo
cómo pelear. Es importante que aprendamos a usar las armas de nuestra milicia espiritual. Es eso que la sangre de Cristo derramada en el Calvario nos dio a nosotros la autoridad para pelear. Así que esas son cosas importantes que necesitamos para poder obtener la libertad. Ahora, para mantener esa libertad, debemos, hermanos, ponernos toda la armadura de Dios. Esa armadura espiritual de los cristianos que aparece en Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18. Y quiero hablar un poquito acerca de eso. Ceñirnos los lomos con la verdad. Ponernos la coraza de justicia, calzarnos con el evangelio del apresto, del evangelio de la paz, usar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración en el Espíritu. Es indispensable prestar atención al yelmo de la salvación, porque ese es el guardián de nuestros pensamientos. Sí, es como un casco. Reprendamos, rechacemos pensamientos que cualquier espíritu, que cualquier atadura quiera traer a nuestra vida, y reemplacémoslos por pensamientos espirituales, por pensamientos positivos, por pensamientos de la palabra de Dios. Hermanos, resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Mantengamos una confesión positiva. El pastor Vladi, nuestro pastor general, escribió un libro que se llama Confesiones que cambian mi vida. Es un librito, es un folleto que nos ayuda a confesar con nuestra boca palabras de Dios, que versículos que son muy importantes para sanidad, para provisión, para libertad, para lo que nosotros necesitamos. Una persona que anda confesando todo el día cosas negativas, esa es una evidencia de que quizás tenga algo ahí en su corazón que necesite liberarse. Pero nosotros debemos confesar la palabra de Dios en todo momento. Mantengámonos atados a la palabra de Dios. Jesús soportó la tentación de Satanás usando la palabra, le contestó con la Biblia. Nadie puede mantener su liberación si no considera que la palabra de Dios es un factor primario, elemental en su vida. Por eso hay que leerla y estudiarla. Hace un rato le hablaba de crucificar la carne. Todos los días tomemos nuestra cruz, crucifiquemos la carne y sigamos al Señor. Rompamos patrones que nos han mantenido ligados a espíritus del mal. Mire, si los apetitos de la carne, los deseos, la concupiscencia no se llevan a la cruz, no los crucificamos, vamos a dejar una puerta abierta para que estas ataduras puedan regresar a nuestras vidas. No lo hagamos. Desarrollemos una vida de continua alabanza y oración. Escuche música que alabe a Dios. La alabanza silencia al enemigo, hermano. La alabanza es una actitud del corazón. La alabanza es una expresión hacia Dios de gratitud, de adoración, de gozo, por medio de nuestras palabras, por medio de cantar, de danzar, de aplaudir, de tocar instrumentos. Oremos al Señor en el Espíritu, hablemos nuestras lenguas, oremos también en el entendimiento, pero procuremos tener ese ambiente espiritual en nuestras vidas. Mantener una vida de compañerismo con los hermanos, con las actividades espirituales. Mire, la oveja que se aparta del rebaño es la que tiene más oportunidades de que el lobo se la coma. La persona que anda sola tiene las oportunidades más grandes de perderse, lamentablemente. Así que procuremos esa comunión, conectémonos, estemos en las actividades de la iglesia, pues en estos tiempos en línea, ¿verdad? Procuremos tener una ayuda pastoral, procuremos tener un consejo pastoral. Mira, cuando necesitamos un consejo, una ayuda, si no tenemos a quién ir, si no tenemos a quién buscar, lamentablemente podemos cometer errores. Tenemos que mantenernos en el Señor y para eso estamos los pastores, para servirles a las personas. Tienen una necesidad física o espiritual, para eso estamos los pastores. Ese es nuestro trabajo. Eso te va a ayudar a mantener tu fe, a mantenerte en comunión con el Señor. Eso es importantísimo. Obviamente, tenemos que llenar nuestra casa como dice la palabra. ¿Con qué llenaremos nuestra casa? Con Jesucristo.
Ser llenos de Jesús es ser llenos de pureza, de poder. Estas dos palabras debieran resumir nuestras personas. ¿Cómo veremos nuestra pureza? Nuestra pureza viene de caminar con el Señor, viene de mostrar el fruto del Espíritu que nosotros tenemos en nuestras vidas. El poder que nosotros tenemos, hermano, viene del poder que nos da el Espíritu Santo. Ese poder que nosotros tenemos, dice la palabra, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Llenemos nuestra casa del poder de Dios, llenémoslo de su poder. Esta es una responsabilidad que nosotros tenemos de mantener nuestra libertad. Quizás alguien va a orar por nosotros, vamos a ser libres, nosotros vamos a orar, vamos a ser libres, pero tenemos una responsabilidad de mantener esa libertad y mantener nuestra casa limpia, nuestro templo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y mire, dijo Jesús antes de ascender al cielo: van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero eso es para que nosotros tengamos el poder de mantener nuestro templo limpio, para que el Espíritu Santo more en un lugar limpio. Ese día que fueron llenos todos en Pentecostés del Espíritu del Señor y comenzaron a hablar en otros idiomas, comenzaron a hablar en lenguas, fue muy lindo, y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuál fue el propósito de ese bautizo? Jesús explicó que era para que tuviéramos nosotros las armas, la autoridad y el poder para pelear contra el enemigo. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. Este es un tema muy interesante que yo le invito a que usted pueda continuar estudiándolo, que usted pueda continuar ahondando en esto, y que si tiene alguna duda, por supuesto, aquí estamos nosotros para servirle. Y quiero que leamos cómo terminó esta situación. Lo leímos la vez anterior, pero cómo terminó esta situación con Jesús y con el endemoniado gadareno. Voy aterrizando ya en este estudio del día de hoy. Dice, voy a leer el capítulo 8 desde el verso 37. Entonces, toda la gente de la región de los gadarenos le pidió a Jesús que se fuera de ahí. Les había entrado mucho miedo. Después de que pasaron todas esas cosas. El hombre atado con cadenas, desnudo, los demonios empiezan a hablar, él los expulsa, los echa en unos cerdos, los cerdos caen por el peñasco, se ahogan, y el hombre, la gente lo llega a encontrar vestido, platicando, hablando, con una actitud normal. Hermano, la gente tuvo temor cuando vio esto. Quizás algunas personas se van a asustar del cambio que puede haber en tu vida si tú recibes la libertad. Quizás las personas van a decir: y este no era el que alegaba por todo, este no era el que era muy enojado, este no era el que gritaba por todo, no era este el que hablaba, abría la boca y solo hablaba maldiciones. ¿No es este el que tenía este vicio, esta atadura que no podía ser libre? Pero cuando nosotros obtenemos la libertad, cuando permitimos que Jesús nos haga libres, Él nos viste de una ropa de libertad y nosotros empezamos a cambiar totalmente. La gente se asusta cuando nos ve, y lo primero que la gente va a preguntar es: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? Y hermano, esa es la oportunidad grande que nosotros tenemos de compartir la palabra y decirle a la gente: lo que me pasó fue que Jesús me visitó, me encontró en esa situación de atadura en la que yo estaba, me liberó, me vistió con esta ropa nueva de salvación, con esta ropa nueva de libertad, y aquí estoy, soy una nueva criatura. Mire lo que este hombre hizo. Él quería irse con Jesús. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo.
Obviamente este hombre, al tener libertad, hermano, lo que nosotros queremos es estar con Jesús, es seguir sus pasos, es ser sus discípulos, es hacer lo que Él estaba haciendo, hacer lo que Él estaba enseñando que nosotros debemos hacer. Cuando tenemos libertad, vamos a tener una necesidad. Ojo, cuando nosotros nos sentimos, no quiero ir a la iglesia, no quiero oír alabanzas, no quiero escuchar la palabra de Dios, es porque quizás hay una atadura adentro de nosotros que no quiere que nosotros vivamos. Es como la gente que peca y que no quiere ir a la iglesia porque dice, no, estoy en pecado. Es cuando más debemos ir a la iglesia. El enfermo no dice, voy al hospital cuando esté bueno. No, entre más grave, más rápido va al hospital. Entre más grave sea la atadura que pudiéramos estar teniendo, más rápido tenemos que buscar la libertad del Señor en nuestros corazones. Pero dice que Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Vete a tu casa, vete a los tuyos, muéstrate y empieza a contar qué fue lo que Dios hizo. Yo me imagino esa noche, esa cena en la casa de este hombre, cuando tocó a la puerta y salió a abrir quizás uno de sus hijos, si era soltero quizás alguno de sus padres, y cuando se le quedan viendo y le dicen, ¿qué te pasó? Sentémonos. Les voy a contar lo que Dios ha hecho en mí. Hermanos, es tiempo que nosotros podamos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es tiempo que nosotros podamos decirles a otros la libertad que el Señor ha traído sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de hoy y quiero orar para que usted pueda tomar una decisión, la decisión de ser libre. Padre, en tu nombre, Señor, oramos esta noche. Señor, para que tú puedas traer sobre la vida de todos los que necesitamos ser libres de cualquier situación en nuestras vidas. Para que podamos tomar la decisión de decir hasta aquí, ya no más. Hoy tomo la decisión de renunciar a cualquier atadura que pueda estar afectando mi corazón, de odio, de rencor, de alcoholismo, de cualquier vicio, de cualquier cosa. Hoy tomo la decisión de recibir tu libertad, Señor, y empezar este proceso yo mismo para ser libre. En tu nombre, Jesús, yo lo creo. Amén y amén. Aleluya. Y también quiero hacer una oración. Quiero orar por aquellos que han estado sembrando en el ministerio. Padre, bendigo a esos dadores alegres, a esas personas que han hecho llegar de una o de otra manera su semilla a este lugar. Padre, abre las ventanas de los cielos y haz que tu bendición sea derramada sobre sus vidas hasta que sobreabunde para poder bendecir a otros que no tienen o que tienen menos. Señor, que esa cosecha de las semillas que ellos han sembrado sea en salud, sabiduría, en libertad, Señor, y en provisión para todas sus necesidades. Y por último, oro por aquellas personas que están pasando por un proceso de enfermedad. Envío una palabra de sanidad sobre tu vida. Dios manda mensajeros con mensajes de sanidad a la vida de las personas que puedan estar pasando en este momento por un proceso de enfermedad. Tu sangre en el Calvario nos dio libertad, nos dio sanidad, nos dio provisión. Y hoy, Señor, hoy hacemos acopio de ese sacrificio tuyo para la vida de tus hijos en Iglesia Vida. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Bueno, lo invito para que el próximo domingo a las 11 de la mañana pueda estar con nosotros. Ya vamos a estar, o ya hemos estado en YouTube y en Facebook a las 11 de la mañana. Volvimos a estar al mismo horario en las dos plataformas y estamos muy contentos por ello. Que el Señor le guarde. Hasta pronto. Amén.